Lo que estás por escuchar es un misterio que ya lleva 30 años y que nadie en el mundo ha podido resolver. Implica algo desconocido y por ello perturbador. Acompañó a miles de personas durante noches frías, pero nadie a la fecha ha podido sacar nada en limpio de ello. Comenzó en la década de los 70. Varios gobiernos y personas en posesión de transmisores de radio en los sótanos de sus casas captaron una señal sumamente extraña y de origen desconocido. Al principio parecía una radio clandestina, una emisora ilegal en algún lugar. Lo extraño comienza acá. Esta emisora, de manera ininterrumpida, durante más de 30 años, los 7 días de la semana, ha estado transmitiendo de 21 a 34 zumbidos por minuto. Los estás escuchando ahora mismo. La cuestión va más allá. De cuando en cuando, una vez cada tantas semanas, los zumbidos cesan para dar paso a una voz espectral que empieza a narrar una serie de números, seguido de una serie de nombres. Девятка, тройка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван. A pesar de que es inquietante, esto ha dado una pista, porque la voz habla en ruso. Ahí se supo el país de procedencia de la estación de radio. Debido a la voz, que obviamente pertenece a un adulto, de la mano con lo metódico que ha sido el funcionamiento de esta estación, muchos teorizaron que tras todo esto está el gobierno ruso. El caso es que de ser cierto esto, por el lenguaje empleado es fácil dirimir que utiliza mensajes secretos, y el problema con esta teoría es que esta estación de radio ya no es secreta. Nadie ha descifrado el código, pero no es secreta. No solo eso, militares de varias partes del mundo han intentado analizar los mensajes durante décadas, por lo que lógicamente, al ser descubiertos, el gobierno ruso cesaría las transmisiones. Pero esto no ha sucedido. Por eso hay personas que están convencidas de que los individuos tras esta estación no tienen nada que ver con el gobierno ruso. De hecho, tras muchos esfuerzos por triangular la posición de la estación de radio, se descubrió que se halla cerca de una ciudad muy pequeña del noroeste ruso, llamada Pskov. Pskov es un sitio muy rural, y si bien se sabe que la estación no está dentro de la pequeñísima ciudad de 200.000 habitantes, implica que debe hallarse entonces en las afueras. El problema es que este lugar está conformado por bosques fríos. Los alrededores de Pskov son sumamente solitarios. El misterio se hace más grande. Después de tantos años de transmisión, hay muchas anécdotas curiosas. Debido a la serie de zumbidos que monopoliza el 90% de lo que se transmite, los radioescuchas y curiosos del mundo la bautizaron como The Buzzer, lo que traducido al español significa el zumbido. Y se sabe que una vez se escuchó una conversación extraña. Hace poco, gracias a mejores avances tecnológicos y la búsqueda impertérrita por solucionar el caso, se trianguló la posición de las transmisiones. Fue así como varios cazadores de misterios en la misma Rusia condujeron muchas horas para quedarse en Pskov y de ahí internarse en las profundidades de la nada, hasta finalmente acercarse al apartado y solitario lugar de donde venían las bizarras transmisiones. Poco o nada sabían que el misterio estaba por hacerse aún peor.
Los testigos afirman que no pudieron hablar con nadie. No había oficiales afuera cuidando el perímetro. Tampoco había empleados a la vista, ni militares, ni policías. El sitio es hermético y completamente silencioso. A ninguna hora del día observaron a nadie entrar o salir de las instalaciones. Dado el gran alcance de la antena, que es capaz de hacerse escuchar en varios países de Europa, se tiene la casi total certeza de que el sitio pertenece al gobierno ruso o a alguien con mucho dinero, un excéntrico que hace tiempo se habrá mandado a construir su propia emisora de radio en un lugar tan raro e inhóspito. De ser cierta la teoría del gobierno ruso, ¿por qué entonces siguen las transmisiones todos los días si ya su existencia es pública? ¿Y por qué lo hacen en un lenguaje obviamente secreto? ¿No sería demasiado arriesgado, dado que miles de personas la escuchan todos los días? Es más, el colmo es que tú puedes oírlo por internet, y no porque la gente que maneja esta estación haya colocado su señal en la red, sino porque varios internautas la han colocado en vivo ellos mismos. Puedes verlo en la descripción del video. Hace más de 3 décadas, este lugar dejó de ser un método seguro para enviar señales a espías, a aviones o a bases militares del gobierno. Y eso es lo que hizo que otros hayan llegado a decir que el lugar pertenece a una sociedad secreta. Pero entonces, la misma pregunta es válida. ¿Por qué continúan las transmisiones si muchos están escuchando? ¿Y por qué esos mensajes tan extraños y crípticos? ¿Acaso es lo que quieren que la gente haga? ¿Que escuchen esto? No se sabe. Una teoría reza que la estación sí pertenece al gobierno ruso, pero que los mensajes que se transmiten, a pesar de estar en código secreto y a pesar de tener origen militar, no son tan delicados como para tener que dejar de transmitir. Pero la conclusión de esta pseudo explicación es accidentalmente la más escalofriante de todas. ¿Por qué entonces nadie del gobierno o la milicia rusa, aún después de preguntárseles, han negado decir absolutamente nada concerniente a la estación radial? En especial, tratándose de un país que desde el fin de la Unión Soviética ha hecho pública la ubicación de gran parte de sus bases militares. No tiene sentido que este lugar sea uno de los secretos más celosamente guardados de Rusia y a la vez sea público. ¿Qué es este lugar exactamente? Personas han llegado a decir que dada la tremenda potencia de las antenas, envía mensajes al espacio. Otros piensan que se trata de la versión del MK Ultra rusa y que las personas que escuchan se están exponiendo a una suerte de masaje cerebral. Otros dicen que luego de más de 30 años, el día que la transmisión de UVB-74 se corte por completo, significará problemas graves. Si tú quieres ser parte de la expedición y pasar largas noches escuchando los crípticos y fríos mensajes de esta estación, puedes hacerlo. Quizá descubras algo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos de YouTube. Eso me ayudaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.